To worship you, I live. To worship you, I live to worship you, Jesus. Oh, I worship you, I live to worship you, I live to worship you. Te decía, iglesia, hay una promesa de Dios gloriosa que tiene que ver con Génesis 49:11, donde nos habla de que de la tribu de Judá vendría Siloé, el pacificador. Aquel que venía a traer reconciliación, aquel que viene a pacificar los corazones, se llama Jesucristo. Él vino a pacificar nuestras vidas cuando estamos en pruebas, cuando estamos en tormentas. Él es nuestro pacificador. Él es el que reconcilia y reconcilió nuestras vidas con el Padre. ¡Qué glorioso, iglesia! Y vos fíjate que dice su palabra, que su manto se llena de vino y su manto se llena de vino y de leche. Fíjate que esto tiene que ver con un manto que como hijos de Dios hemos recibido, manto mojado en vino y en leche. Es decir, esto tiene que ver con que estamos cubiertos. Cristo vino a cubrirnos, Cristo vino a darnos esa cobertura. Pueden pasar situaciones en la tierra, pueden venir juicios en la tierra, aún tinieblas, dice la palabra, cubren la tierra, pero ha venido tu luz, dice la palabra. Nosotros somos hijos de luz, nosotros caminamos en la luz, nosotros hemos recibido la palabra más gloriosa, esa palabra que nos guía, que nos encamina. Yo podía ver el sábado, como decían acá mi hermana, la vida, Señor, de Franco, ¿no? Llena de luz, sobrenaturalmente cubierto. Cuando nosotros hablamos con convicción, es cuando realmente el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios es el que, nuestra realidad, no este mundo. Si hay algo que hablábamos la vez pasada, es que necesitamos cambiar de mentalidad, cambiar de realidad, de verdad, porque vivimos en un torbellino de afanes, preocupaciones que nos quieren sacar de ese lugar de paz, que nos quieren sacar o mover de nuestro lugar en Cristo, de ese lugar de privilegio que tenemos los hijos de Dios y que tan fácilmente podemos entrar en esas tinieblas, en esos mantos de oscuridad. Por eso yo podía ver, mi amado, una iglesia en Cantar de los Cantares 5:7. Esta era la palabra que el Señor me daba el domingo. Esta es una iglesia que estaba enamorada de Cristo. Esta era una iglesia que su primer amor era el amado Jesucristo. Una iglesia que se vestía
que tenía manto. Qué interesante esto, porque podemos perder el manto. Esta iglesia tenía manto. Esta iglesia no solo tenía manto, sino que se lavaba los pies. Es decir, se ministraba con el Espíritu Santo. Pero acá hubo un momento donde esta iglesia pierde el foco. Quizás por autosuficiencia, porque podía sola o porque los problemas la abrumaron o porque se enorgulleció y perdió la visión esta iglesia. Inclusive, fíjate que, por ejemplo, acá mira lo que dice. Muchos están siendo heridos y golpeados afuera. Usted está adentro, usted está protegido. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo afuera. Afuera de ese manto, afuera de esa cobertura. Manto tiene que ver con cobertura, con vestidura. Y fíjese esto, dice que esta iglesia dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. En esta ciudad rondan guardas, entidades, ángeles caídos, dominios, tronos, autoridades, rondan en esta ciudad. Y fíjese lo que dice, me golpearon, me hirieron y me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Qué fuerte esto, mi amada. Porque esto tiene que ver con salir de ese manto, salir de esa cobertura, porque me acomodé, porque me dormí. El Señor dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Su luz vendrá sobre ti. Pero esta iglesia se acomodó. Y fíjese que, por ejemplo, decía, yo dormía, pero mi corazón velaba en el 2. Una voz, mi amado toca a la puerta. Él estaba diciendo, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío. Estaba esperando el Señor a esta mujer, a esta iglesia. Mis cabellos empapados de la humedad de la noche. El Señor estaba golpeando a su vida. El Señor estaba llamando a su vida. El Espíritu Santo, porque sabemos que hoy quien está operando es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo al que nosotros tenemos que correr, meternos bajo sus alas, abrigarnos bajo su morada, porque necesitamos imperiosamente andar, vivir en el Espíritu, para no tomar decisiones fuera del Espíritu, porque esta iglesia tomó decisiones fuera del Espíritu, decisiones quizás por estar herida, quizás por estar enojada, quizás por estar acostumbrada a la doctrina, a la palabra. Pero yo podía entender algo. Una iglesia no solamente crece con revelación, sino que también crece con padecimiento, con prueba, con muerte. Cuando una iglesia padece, es una iglesia que puede dar vida a otro. Pero cuando una iglesia no quiere sufrir, y como esta salió del manto, no puede dar vida. ¿Qué es lo que va a dar?
muerte. Y yo podía ver que en este tiempo Dios está llamando a una iglesia muerta para que dé vida a otros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que todas las pruebas que acontezcan, tenés que dar la gloria a Dios, porque esa prueba resultará en alabanza, en gloria a Dios, y podrás dar vida a multitudes. Pero nosotros, como esta iglesia, no pensamos de esa manera. Este es un tiempo donde Dios está hablando a la iglesia como cuerpo. La palabra dice que si el dedo se duele todo el cuerpo. Entonces, si mi hermano está padeciendo en su matrimonio, la iglesia padece. Y cuando acontecen situaciones como en todo el mundo están sucediendo, nosotros tenemos que saber que es para vida. Es para vida, es para dar vida, es para dar fruto, es para multiplicarnos, es para consolar a otros, es para levantar los brazos de los que están afuera desesperados, es para atraer con manto de intercesión a aquellos que han sido heridos, golpeados por los guardas de esta ciudad. Está lleno de heridos afuera. Y si no, recuerde en su vida personal. Yo sé que aquí hay vidas que han salido del manto y los he podido ver en las calles totalmente perdidos, totalmente desnudos espiritualmente, sin manto. Hay un testimonio tremendo. Y acá tenemos a un siervo, Damián. ¿Dónde está Damián? ¿Está ahí? Podemos testificar que Damián lo que atravesó fue una salida de manto y volvió corriendo al manto. Y lo tremendo era que cuando él se acercaba al apóstol, él corría al apóstol, pero no podía entrar. Porque los guardas de la ciudad lo tenían hiriéndolo, golpeándolo en las calles. Un testimonio que me viene cercano. Y era terrible lo que él padecía. Nosotros llorábamos cuando lo veíamos sin control, fuera de juicio, fuera de sí. Porque realmente, mi amado, cuando entramos en ese estado, es cuando realmente estamos fuera, bajo el manto de ignominia, de confusión, de maldición. Nos vienen todos los mantos de nuestra vieja vida que nos quieren destruir, matar. Pero aún así, esta mujer regresó y el amado la esperó. ¡Qué glorioso, mi amada! Tenemos que saber que este es un tiempo glorioso de gracia, un tiempo de favor de Dios, donde hay vino, donde hay leche abundante, vida abundante, milagros, sanidades, restauraciones abundantes. Lo que pasa es que a veces no podemos vivir bajo ese manto de vino, de gozo. ¿Por qué? Porque hay heridas, porque necesitamos padecer, necesitamos pasar por la prueba bajo la lupa del Espíritu Santo para que muera todas esas viejas debilidades, miserias. Mire, mi amado, para poder realmente dar a otro, necesitamos morir primero en nuestras miserias, en nuestras debilidades. Y Dios en este tiempo, para su gloria, Él quiere que demos fruto, que demos fruto, que demos fruto, que demos vida, que demos más aceite, más unción, más aceite. Él nos tiene como en una prensa. Duele, se sufre, porque Él derriba lo que edificaste. ¿Pero para qué? Para edificar Él y plantar Él.
No conforme a nuestros razonamientos, a nuestra alma y a nuestra carne. Porque la palabra dice que el que anda en el Espíritu, el que vive en el Espíritu, bajo el manto, bajo las alas del Espíritu, hará morir las obras de la carne. Mire, mi amado, es glorioso. Yo pensaba, hubo una mujer que llegó corriendo al Señor para tocar su manto. Ustedes conocen la historia. Esta mujer, por revelación del Espíritu, que es la que necesitamos, reconoció que necesitaba desesperadamente cobertura porque el diablo la estaba matando. Las iniquidades la estaban matando. Su sangre la estaba matando. Pero esta mujer, dice la palabra, que tocó el borde de su manto. El borde de su manto tenía que ver con unas orlas azules que tenían los bordes del manto y que tenía que ver con obediencia a los mandamientos, que tenía que ver con la obra que Dios había hecho para que nunca la olvidara. Esta mujer supo dónde tocar. Y quiero decirte algo, esta mujer, cuando Jesús transitó por la tierra, entendió lo que era cobertura, entendió realmente lo que era manto y no se despegó más, porque entendió que en el único lugar donde estaba protegida era bajo su manto. Y cuando yo veo tocar esa palabra, ¿sabes qué significa? Apegarse, aferrarse, sujetarse, encenderse. Esta mujer se apegó a Cristo, se apegó a ese manto, a esa autoridad delegada por Cristo. Se humilló. Dice la palabra que esta mujer tocó el borde de su manto. Para eso tuvo que inclinar su cerviz. Y esto tiene que ver con la dureza de cerviz. Por eso no nos inclinamos. Pero esta mujer se inclinó para tocar ese borde. Porque era una mujer humilde. Una mujer que fue humillada por sus iniquidades, por sus miserias. Mire, mi amado, si realmente hay que ser humillado para poder ver la gloria, bienvenida sea. Esta se encendió bajo el manto. Porque quiero decirte algo, ella entendió que bajo el manto tenía la sanidad. Y por su fe, que es lo que te va a sostener en todos estos tiempos difíciles, el arma más poderosa que Dios nos ha dado y que no puede debilitarse. Porque el Señor, si bien cuando llevó a Pedro a la zaranda, lo que le dijo fue que tu fe no será debilitada. Rogaré que tu fe se mantenga firme. Por eso podemos atravesar las pruebas y los desiertos. ¿Sabes por qué? Porque por la fe viene la protección de Dios. Primera de Pedro 1:5. Por la fe viene el manto de Dios sobre nuestras vidas para cubrirnos, para salvación, para preservación, para salud, para restauración. ¿Te estás buscando restauración? ¿Estás buscando sanidad? Métete bajo el manto. Porque allí está tu salud, allí está tu sanidad, allí está la luz del Espíritu que alumbra. Lo que pasa es que a veces las obras de las tinieblas no quieren ser manifiestas en la luz, entonces salimos, huimos. Pero este es un tiempo donde las tinieblas tienen que ser manifiestas, mi amada.
Porque Dios no se conforma con uno, con dos, con tres. Él quiere una iglesia. Él te quiere a ti. Él quiere una iglesia. Él quiere multitudes predicando el evangelio. Él quiere multitudes. Esto no es de uno, ni de tres, ni de cinco. Esto es para la iglesia. La iglesia que entienda esto es la iglesia que va a ser próspera. Es la iglesia que va a ser bendecida. Es la iglesia que va a recibir respuesta de Dios. Aleluya. ¿Qué pasa con la fe? Algo que también quería hablar. La fe sin obras es muerta. ¿Y cómo es eso, pastora? Que la fe es manifiesta en el mundo natural, en lo visible, en la sustancia, en tu restauración, en tus cambios, en tu matrimonio, en tu familia. Se tiene que ver. Si no, esa fe es muerta. Es una fe religiosa. Sí, yo creo, pastora. Sí, yo creo, pastora. Y ando tambaleando. ¿Sabes una cosa? La fe es la seguridad, la realidad de lo que yo espero. La realidad. O sea, yo lo tengo que ver con mis ojos. Esa es la verdadera fe. Y la convicción de lo que no veo. Lo que pasa es que necesitamos vivir en la realidad del Espíritu y no en la realidad de este mundo. La realidad del Espíritu tiene que ver con el cielo. Lo celestial desciende a mi vida cuando yo vivo en la realidad del Espíritu Santo. Pero cuando yo vivo en la realidad de este mundo, estoy cansado, trabajo mucho, no puedo hacer todo junto. Quiero decirte algo, te estás moviendo en la realidad de la carne, de la naturaleza humana. Y Dios está buscando varones y mujeres que vivan la realidad del Espíritu. Que vivan por la fe. Sabiendo que si estás esperando una restauración familiar, Dios es fiel y responde. Si estás esperando pagar todas tus deudas, Dios te va a dar para pagar todas tus deudas. Pero tenés que vivir en la realidad del Espíritu, en la realidad tangible del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se siente cuando desciende. El Espíritu Santo es el ejecutor de las obras de Dios. Y cuando yo creo algo, el que lo va a ejecutar es el Espíritu Santo. Si la orden del Padre es amén, así sea, así será. Pero quiero decirte algo, ese centurión sabía lo que era estar bajo cobertura. Y él no fue a Jesús a pedir por su siervo, él fue a los ancianos. Él se movió en orden. Y los ancianos intercedieron por su necesidad. Como hoy hay una iglesia que está intercediendo, que tiene manto de sacerdote. Manto de sacerdote. Manto con función de intercesión. Una intercesión que se une al Espíritu Santo, que ora conforme a la voluntad del Padre. Una intercesión que se une a Cristo, que está sentado en el trono a la derecha del Padre, intercediendo. Y cuando un hijo de Dios tiene manto sacerdotal, tiene manto de intercesión, tiene función de intercesor. Y esa función de intercesor te habilita para estar en los lugares celestes junto a Cristo y conocer los planes de Cristo. Porque dice la palabra que los siervos no conocen las obras del Señor, pero los amigos sí.
Y amigo es aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la voluntad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros y va a estar con nosotros hasta lo último. Y lo tenemos al lado, lo tenemos cerca, está sobre nosotros, está dentro nuestro. No permitas que esos mantos de tinieblas vengan a tu vida a descolocarte, a sacarte del manto del Espíritu, de la presencia, del poder, de la autoridad delegada apostólicamente. Alguien que está bajo el manto es alguien que recibe respuesta de Dios. Es alguien al que Dios respalda. Entonces, fíjate qué tremendo esto. Esta iglesia se durmió, estaba herida, no estaba sanada, no estaba restaurada. ¿Quién sabe? Tantas cosas. Salió del manto, porque dice la palabra que el Señor la llamaba, el Señor le hablaba. Sus aguas descendían del cielo como los lirios que viven sumergidos en las aguas que fluyen del cielo, en las aguas para vida que descienden del cielo. Esa es la realidad espiritual del Hijo de Dios. Que estamos más allá de las necesidades y de las tormentas. Que estamos sumergidos en las aguas de su palabra. Y quiero decirte algo, tú eres una iglesia que está sumergida en vino, en leche, en trigo, en miel, en aceite, en mosto. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Tú eres esa iglesia cuyo manto está embebido en vino y en leche. Por tanto, cuando nosotros acudimos a nuestra recámara a buscar al Espíritu Santo, hay acción de gracias, hay gozo del Espíritu, hay paz, porque el pacificador vino a nuestras vidas. Y por más tormenta que pasemos, sabemos que de Él vendrá nuestro socorro. Esa es la iglesia bendita, la amada, que ama y que lo busca de todo corazón. Jeremías 29:13, no lo pongas porque nos quedamos acá. Pero la palabra ahí dice, buscadme y me hallarás. Pero buscadme de todo corazón. Jeremías 29:13. Esta iglesia dejó de buscarlo de todo corazón porque su mirada se desvió de Cristo. Y lo tremendo es que yo podía ver que en Cantares 5:3 dice, fíjate esto, me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Esta mujer, esta iglesia se había quitado las vestiduras. Se había quitado la armadura para estar firme en las acechanzas del diablo. Se había quitado el manto. ¿Cómo he de volver a vestirme? Decía. Una iglesia que cuestionaba el manto, que cuestionaba la cobertura. Fíjate qué fuerte esto. Y mira lo que dice, he lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Ni siquiera discernía que sus pies estaban sucios y que necesitaba ministrarse. Esta era una iglesia que se sacó sus vestidos y que dejó de ministrarse, que dejó de tener comunión con el Espíritu Santo, que dejó de tener comunión con Jesús.
Por eso, mi amado, este es un tiempo donde los guardas de esta ciudad quieren golpear, quieren herir, quieren maltratar. Pero nosotros debemos estar bajo las alas del Espíritu, bajo el manto de Cristo. Ese manto que dice la palabra que desprendió poder y que esta mujer en un instante se secó la iniquidad de años. Iniquidades que nos persiguen y que no están en el no hacer religioso, sino que están en nuestras entrañas. Y que nuestras entrañas van a tener que ser lavadas. Esta iglesia no lo podía ver. No estaba vestida, no se ministraba, había dejado el primer amor. Porque fíjate que en Cantares 1:7, mira lo que dice. En las primeras etapas, esta iglesia estaba enamorada, como cuando llegan los nuevos. Cuando llega el nuevito, está enamorado de Cristo, está enamorado de la familia que tiene, está enamorado de la casa de Dios, de todos los hermanos, y no ve los defectos. Ese está enamorado de Cristo. Ese viene sediento, necesitado, deseoso de buscar a Cristo, de oír su voz. Desesperado, como decía el salmista, mi alma tiene sed de ti. Esta iglesia, la misma de Cantares 5, fíjate que dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde estás al mediodía? Ella quería saber dónde te encuentro. Mi amado, ¿dónde pastoreas? Y el Salmo 23 habla. Él es ese pastor de nuestra alma que nos da los delicados pastos, que nos hace descansar. Dios ha puesto pastores que te sustentan, pastores que te alimentan, pastores que te guían por el camino más seguro. Esta mujer estaba deseosa. Ella quería meterse en el rebaño porque ella decía: si yo salgo de este lugar, si yo salgo del rebaño, voy a ser herida. Fíjate qué loco. Porque cuando ella está en su primer amor, ella sabe dónde está su lugar. Ella sabe quiénes son sus autoridades. Ella quiere manto. Ella quiere ser apacentada. Ella quiere ser instruida. ¿Qué le pasó a la de Cantares 5? Fíjate que la palabra nos dice en Hebreos 10:25 que debemos congregarnos, no como muchos tienen por costumbre dejar de congregar. ¿Será que si la palabra lo está diciendo es porque es importante? Porque en estos tiempos no podemos darnos el gusto de mirar la realidad de este mundo, la realidad de las noticias, la realidad de la tierra. Y nosotros tenemos aquí, cuando estamos aquí, ascendemos. Estamos en esa roca de paz celestial. Estamos en ese lugar alto donde Dios nos visita. ¿Sabes una cosa? Hay dos rocas de paz. ¿En cuál estás vos? ¿En la terrenal o en la celestial? Un día una chica, una joven me decía: tuve una visión, pastora. Había una iglesia aquí y otra iglesia allí. Y yo podía ver los hermanos que estaban aquí y podía ver lo que sucedía allí arriba. Y los que estaban aquí abajo estaban en la carne.
no en el espíritu. Y tenía su alabanza y tenía todo. Es fuerte esto, iglesia. Pero ella veía una iglesia celestial, una iglesia que le costó ascender, una iglesia que le costó subir, pero una iglesia que sabe cuál es su posición en Cristo, una iglesia que tiene manto, una iglesia que reconoce autoridad, una iglesia que sabe dónde está su bendición, dónde está su libertad. Dale un fuerte aplauso al Rey. Este es un tiempo, iglesia, que aún los escogidos van a ser confundidos por falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Satanás hace milagros y va a hacer milagros de los más sorprendentes, y muchos pueden ir atrás por desear, por ambicionar. Por eso, mi amado, es necesario que a tiempo corramos a esa recámara, recibamos, tomemos ese manto de intercesores, de sacerdotes. Este es tiempo de subir, de entrar al trono de la gracia y posicionarnos en esos lugares espirituales donde realmente somos ministrados, donde nos salimos igual, donde nuestro rostro cambia, donde nuestras fuerzas cambian, donde somos renovados. Mi amado, en esta semana hemos hecho ayuno y oración, y el grupo de intercesión desde las 3 hasta las 6 de la mañana intercedía. Fíjense esto, a las 4 de la mañana el día martes se suicidó una joven de 20 años. Mire cómo está el diablo. Cuando la iglesia se levanta, hay batalla campal. Una iglesia que se levantaba en los horarios donde los brujos oran más que nosotros. Hasta 18 horas oran. Porque dice que cuando llegan a ese éxtasis, no salen y empiezan a lanzar decretos contra las familias del pueblo de Dios, y empiezan a lanzar decretos contra los hijos de Dios. Y nosotros ni siquiera esperamos al Espíritu Santo que venga y descienda sobre nosotras para ministrar nuestras vidas, para buscarlo a Él de todo corazón, para decirle: tú eres mi realidad, Espíritu Santo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mi Redentor vive. Él es mi victoria. Por eso me pongo en la brecha y declaro la victoria de Cristo. Aleluya. Si algo estamos orando es que se levante una iglesia de oración, una iglesia que se afirme en la intercesión, y no la va a poder mover nadie. Una de las mujeres el otro día me decía: pastora, estoy enferma, me duele todo, pero adentro mío, desde que estoy intercediendo, siento un fuego, resiento el poder de Dios dentro de mí. Ese poder es el que hará milagros. Ese poder es el que levantará muertos. Ese poder es el que sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Pero ¿cómo podemos ir, iglesia, sin poder? Sin comunión con el que nos da el poder. Sin comunión con el que nos da la vida, con el que nos da la fuerza, con el que nos bendice y nos dice: anda, porque te voy a usar. Mire, mi amado, la palabra dice que muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, pero solo uno, orgulloso, tomó el consejo y se metió 7 veces en el Jordán, río de humillación. Y aunque era arrogante, se humilló y fue sano de su pecado, de su iniquidad. ¿Cuántos perdieron esa oportunidad? Muchísimos. Muchas viudas pasaron en el tiempo de Elías, pero solo una.
es la que recibió el rema del profeta. Por eso, mi amado, yo te animo en esta noche para que no pierdas esa oportunidad. Porque este es tiempo de una iglesia, de la amada del Señor, de una iglesia que realmente se mete en esa realidad, en esa verdad. Porque la palabra dice que vendrá el Espíritu de verdad que nos enseñará todas las cosas. Ese Espíritu de verdad, es que es verdad, es realidad, es veracidad, es sustancia. Qué glorioso, iglesia. No vivir una religión. Este es un tiempo donde a los religiosos no les va a funcionar nada, sino a los espirituales. Pero mira, mi amada, esa gloria, ese poder, ese manto tenemos en este lugar. Para ser una iglesia que avanza, una iglesia que conquista, una iglesia que está abriendo lugares, una iglesia que cubrirá lugares, tierras, provincias, países, naciones. No te quedes, iglesia, levántate. Aleluya. Santo es el Señor. Ya estamos medio tarde. Fíjate esto. En el mismo Cantar de los Cantares 1:7, ahí, Cantar de los Cantares 1:7 dice, ¿por qué he de cubrirme? Decía la amada. Mira cómo estaba, que decía, no necesito cobertura, yo puedo andar, yo puedo moverme sola. Yo ya conozco la palabra, yo ya sé lo que es autoridad, yo ya sé lo que es libertad. Puedo ministrar. ¿Por qué he de cubrirme? Cantar de los Cantares 1:7. Pero fíjate que la palabra dice en primera de Pedro 5:6, acompáñame. Bueno, ahí habla, mira, no lo saques. Dice, pues, ¿por qué había de estar yo como errantes? Vivimos como errantes, vagabundos, sin rumbo, cuando salimos del manto. Esa es una maldición que recibió Caín, porque tiene que ver con pagar mal por bien. ¿Quién pagó mal por bien? Hubo un varón que se llamaba Acab, que dice la palabra en primera de Samuel que era necio, que era insensato. Este varón, dice la palabra, que David, figura del rey, figura de Cristo, manto, figura de ministro, manto, autoridad. Cuando estaba en sus campos, dice que él hacía muro alrededor de sus pastores. Acab se llamaba, ¿no? El de Abigail. Nabal. Fíjate qué tremendo esto, iglesia. Dice la palabra que David y sus siervos hacían muro alrededor de sus bienes, alrededor de sus pastores, de su ganado, de su prosperidad. Muro, ¿esto qué significa? Que acá hay una iglesia que vive doblando rodillas. Aquí hay ministros que oran, que cubren, que hacen muro alrededor de Jerusalén, alrededor de la iglesia. Pero muchos ven lo malo, ven conforme a sus razonamientos. Y fíjate qué tremendo. Acá yo tengo más o menos los versículos. Primera de Samuel 25:16
Dice, como muro fueron los pastores de David para Nabal. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con la iglesia que cumple su función, la iglesia que tiene manto apostólico, la iglesia que intercede por los de la casa. Hace muro alrededor de tu casa, hace muro alrededor de los tuyos. Pero sin embargo, dijo, ¿quién es ese David? No lo conozco. No reconocía. No lo reconocía. Qué tremendo, ¿no? Y fíjese que en 1 Samuel 25, 23, tiene que salir su esposa a ponerse en la brecha porque ya se había destinado muerte. Eso es un manto de maldición, mantos de insensatez, de engaño, de mentira, de muerte. Vamos a ir a 1 Samuel. Fíjate que David le hizo un bien. Sin embargo, él lo juzgó, él lo calumnió, lo difamó. Vamos a 1 Samuel 25. En donde 25:14, fíjate lo que le dicen los pastores de Nabal a Abigail. He aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor y él lo desdeñó. ¿Cómo dice ahí la 25:14? Saludos a nuestro amo y él lo ha saherido, lo ha saeteado. Lo ha saeteado. Esto tiene que ver con atacar, herir a tu cobertura por actitudes de insensatez. Y fíjate lo que le dicen estos siervos. 17, ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, le dice a Abigail, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, porque Él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Qué fuerte, mi amado. Fíjate que ya se había determinado en el trono de Dios destrucción. ¿Cuánto necesitamos, mi amado, correr al trono de la gracia? Pedir el temor de Jehová para bendecir, para dar bien por bien y no mal por bien. Damos mal por bien cuando murmuramos, cuando juzgamos a los lavados con la sangre de Cristo. Eso es manto de confusión, de ignominia, viene sobre esas vidas y yo aborto y anulo todo manto, porque hoy es día de volver, de regresar, porque hoy la luz de Cristo está iluminando tu mente y tu corazón y está trayendo arrepentimiento. Gloria al que vive, porque Él es un Dios misericordioso y yo realmente amo esa palabra que dice que sus misericordias son de día en día. Cada mañana su misericordia está presta. Por eso, mi amado, no pagues mal por bien, porque eso tiene que ver con iniquidad. Y fíjate que esta mujer, ¿qué hizo? Esta mujer preparó ofrenda. Fue corriendo. Esta era una mujer que estaba en la brecha. Esta era una mujer que se puso en la brecha por su familia. Como muchas mujeres en este lugar. Y como muchos varones en este lugar. Preparó ofrenda. Ofrenda abundante. abundante para David, figura del rey.
Y dice la palabra que se postró, se presentó ante David y se humilló. Primera de Samuel 25, 23. Mi amado, ponte en la brecha. Este es tiempo de ponernos en la brecha para que esos mantos de tinieblas no prevalezcan, no nos saquen de la bendición, sino más bien nos metamos en ese manto de bendición en el cual estamos, manto de prosperidad espiritual y material. Mira lo que dice: cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ella se humilló. Ella se humilló. Por eso Dios hoy nos está hablando, iglesia. Necesitamos cubrirnos. Tenemos muchos ejemplos. Podemos ver manto de maldición en Marcos 10, 46. ¿Qué quiere decir manto de maldición? Que hay tinieblas, hay sombras que nos persiguen. Sombras de generaciones en generaciones, de destrucción, sombras de divorcio que nos están persiguiendo. Pero cuando nosotros estamos bajo el manto de Cristo, bajo el manto del Espíritu Santo, bajo el manto de la autoridad, no pueden tocarnos. Podrán perturbarnos, pero no podrán movernos. Por eso es necesario, iglesia, entender esta palabra. Fíjate lo que dice Marcos 10, 46. Estábamos hablando acá de Bartimeo. Fíjate que Bartimeo significa Bar, es hijo, y Timeo, inmundicia, maldición. Hijo de maldición, hijo de pecado, de iniquidad. ¿Cuántos a veces venimos como hijos ilegales, sin padre, sin madre, fuera del matrimonio? Y esos mantos están sobre nuestras vidas o nos acompañan, pero no pueden prevalecer cuando el manto de autoridad está sobre nuestras vidas. Y ningún heridor podrá, ningún guarda de esta ciudad podrá. Y mira lo que dice 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, por su maldición no podía ver. No podía ver, no podía creer. Ver tiene que ver con fe. Y dice la palabra, hijo de Timeo, hijo de maldición, hijo de iniquidad. Estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cuántos a veces estamos mendigando bendiciones? No puedo, no tengo, no puedo llegar, no llego a fin de mes. Pero eso no es el que está bajo la providencia de Dios. Porque Dios dice que no hará faltar el pan en ningún hogar. Él provee, pero cuando las bendiciones nos mueven del foco de Cristo, esas bendiciones se nos transforman en maldiciones. Y mira lo que dice en Marcos 10:50. ¿Qué hizo este? Entonces, arrojando su capa, en la LBLA dice su manto, se levantó y vino a Jesús. Recibió revelación del Espíritu. Cuando estamos bajo la cobertura del Espíritu, el que nos guía es el Espíritu. Y dijo, basta de maldiciones. Yo estoy oyendo la voz de mi amado. Yo estoy oyendo la voz de mi dueño. Por tanto, se sacó ese manto de inmundicia, se sacó ese manto de iniquidad y dijo, yo me voy. Yo corro a Cristo. Yo corro a mi autoridad. Yo corro al manto en el que Él me ha puesto. Dale la gloria y dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! Santo es el Señor. ¿Cuántos se gozan esta noche?
Son buenas noticias, iglesia. A pesar de que son fuertes, pero son buenas noticias. Porque si nosotros entendemos esto, no hay diablo que nos pueda seguir molestando. Entreguemos esos mantos de rebeldía, de oposición, de desnudez. Porque quiero decirte algo. Los que están en el Espíritu comienzan a ver como en una radiografía nuestras vidas. Este no está cubierto. Este está desnudo. No tiene cobertura. No reconoce autoridad. Se mueve como quiere. Y yo quiero decirte algo. Dios estableció cobertura, Dios estableció bendición sobre tu vida. Dios estableció manto. En ese manto tú tienes que crecer, madurar, morir y dar vida y dar fruto al 100%. Amén. Y fíjate otro manto de idolatría. Ruth 3:9. Esta mujer era una mujer maldita, una mujer idólatra. Sin embargo, ella supo dónde ir a buscar cobertura, dónde ir a buscar manto. Dice la palabra que ella estaba pobre, había perdido todo, había muerto su marido. Era de Moab, tierra maldita. Esa mujer, si se hubiese quedado en Moab, hubiese perecido como todo ese pueblo. Sin embargo, esta fue sabia. Esta se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y le dijo a Noemí, su suegra: yo voy donde tú vayas, a donde tú mores, yo moraré y no te dejaré. Porque tu pueblo será mi pueblo y tu bendición será mi bendición. Dale un fuerte aplauso al Rey. Esta fue una mujer, una iglesia poderosa, una iglesia que se casó con Cristo, una iglesia que entendió el manto. Ahí dice 3:9. Vos, dice que le pregunta: ¿quién eres? El Señor te pregunta: ¿quién eres? Yo soy Ruth, tu sierva. Así te tenés que presentar delante del Rey. Tu esclava, Señor, acá estoy. Quiero tu manto. Dame tu cobertura. Yo recibo tu cobertura. Yo recibo ese manto. Cubrime, Señor. Cubrime. Cubrí toda desnudez. Fíjate que donde el Señor le pregunta, en la iglesia le pregunta en un momento: ¿dónde apacientas? Dice que el amado apacienta entre las cabras. ¿Sabes qué figura de las cabras? Nuestras miserias, nuestras debilidades. Y Él nos saca de esas miserias, nos mete en el rebaño pastoral, nos limpia, nos lava, nos deja preciosas. Entonces mira lo que dice el 11, creo que es 3, 9, 10, a ver. Esta mujer tiene que ver con que ella prefirió la cobertura de el manto de Booz, figura de Cristo, que los placeres de este mundo, que los placeres temporarios. Ella no miró la realidad de este mundo, ella miró la realidad espiritual, porque ella había nacido, había sido escogida para victoria, para ser el linaje del pacificador, para ser el linaje. Fíjese, mi amado, esta mujer siendo maldita fue una mujer que toda la iglesia hablará de ella, porque fue el linaje de Cristo. Mire lo que puede hacer Dios por nuestras vidas. ¿Cuánto debemos amarlo? Por eso quiero decirte, vamos a dejar acá en esta noche. Hay muchos mantos, hay mantos de ignominia, hay mantos de confusión que tienen que ver con la calumnia, la murmuración. A veces decimos: me siento mal, me siento perturbado, las tinieblas están sobre mi cabeza. Pero mi amado, corre al manto de la gracia, corre al manto del Espíritu y ponte a cuentas con el Señor. Cuando
Cuando vas por el camino, dice la palabra, reconcíliate con tu adversario. No sea que los magistrados te metan en cárcel y hasta que no devuelvas todo, no te van a dejar. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Si hoy oís su voz, no endurezcas tu corazón. Sé como esa mujer. Ponte de pie si quieres o quédate sentado. Solo cierra tus ojos y medita. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Si tinieblas te perturban, corre. Corre al manto de la gracia. Corre a ese manto. Esta iglesia, esta amada, dice la palabra, que regresó y que Él la recibió. Hoy Él quiere recibirte. Hoy Él te está esperando. Regresa. Si has sido herido, golpeado por los guardas de esta ciudad, es tiempo que regreses. Es tiempo que te prepares. Dios está hablando. Dios está preparando a su amada. Una iglesia que vela. Una iglesia que aún en la noche es despertada por su Padre. Porque la está llamando. Porque está golpeando su puerta. Porque desea visitarte. Desea ministrarte. Una iglesia que desea ser vestida. Que ha sido herida por iniquidades, por maldiciones, por confusión, por engaño. En este día no hay engaño. En este día la luz de Cristo va a disipar toda tiniebla, todo manto con que el enemigo ha querido vestirte, amedrentarte, acusarte. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación, de restauración. Hoy es día de correr a ese trono de la gracia, de meterte en el rebaño de Roca de Paz, de dejarte pastorear, de dejarte guiar por su Espíritu que opera en sus ministros y aún en la recámara secreta. El manto del Espíritu quiere cubrir tu desnudez con su amor eterno. Si bien esa mujer corrió a tocar al Hijo del Hombre, hoy puedes tocar al Espíritu de Dios. Con tus manos puedes sentirlo. Puedes sentir su presencia cuando desciende para consolar, cuando desciende para visitarte, cuando pone fruto de labios para el Rey. Si me besares con los besos de tu boca, tus besos son mejores que el vino, le decía la amada.
Regresa a ese primer amor. Mira a Cristo. Mira al autor y consumador de tu fe. Camina, avanza. Como Él lo hizo, puso el gozo delante y fue a la cruz, menospreciando la vergüenza, el tormento, la humillación, la burla. A Él le quitaron el manto. A Él los soldados le decían, se burlaban y le decían rey. Le quitaron el manto y la cobertura del Padre por ti y por mí. Ese manto fue arrancado por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. El manto fue arrancado. La protección del Padre lo dejó para que Él llevara todas nuestras maldiciones, para que Él se vistiera de esos mantos de ignominia, de confusión, de engaño, de inmundicia. Él se vistió con las viles ropas nuestras para darte el manto del Padre, el Espíritu Santo, para vestirte de ropajes de salvación, para vestirte de ropajes hermosos de Cristo, de santidad, de misericordia, de su amor que cubre multitud de faltas. Él entregó su manto por ti y por mí. Él murió para dar vida a su amada. Él despertó a su amada del largo sueño. Él la despertó porque la amaba y la ama. Él murió por amor, para que su amada viva, para que tú vivas, para que tu espíritu se despierte de ese largo sueño, para que tu espíritu esté velando, esté adorando, se una al Espíritu Santo y sean uno con Cristo. Únete, únete, únete a Cristo y adora, adora, porque estás viva, porque Él murió por amor. Aún cuando lo rechazabas, aún cuando no lo amabas, aún cuando lo dejaste, Él te sigue amando. Él te sigue amando. Él muere para que tú seas bendita, para santificarte, para prepararte. Por eso, mi amado, no digas no puedo, no quiero, porque Él ya lo ha hecho. Él ya lo hizo por ti, para que ese manto venga sobre tu vida, para que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, para consolarte en los momentos de tinieblas, en las noches, en la oscuridad, para que Él te sustente. El Espíritu de verdad está sobre ti. Ven, ven, cambia tu mente, regresa como ese hijo pródigo. En espíritu regresa, en espíritu
espíritu arrepiéntete, en espíritu conviértete. Declara nuevas obras por la fe en Jesucristo, nuevas obras para el amado, vida, fruto de labios, fruto eterno. Has nacido para amarlo, has nacido para ser bendita, has nacido, iglesia, para ser bendecida, has nacido, iglesia, para ser guardada, escondida, aún en la noche y en la prueba, bajo la mano poderosa del Rey. Iglesia cubierta, iglesia protegida, iglesia bendita. Adora a tu amado. Vuelve ese primer amor en esta hora. Regresa, pon tu mirada en Él. Y en esta hora, así como Bartimeo, entrega tu manto. Entrega esos mantos que te han turbado, esos mantos que te han separado de Cristo. Él está aquí hoy, Él ha venido sobre ti. Aleluya. Hay plenitud de gozo en su presencia. Su presencia